Cuando vamos a empezar a hablar de infantil, es importante tener en cuenta lo siguiente. Primero vamos a empezar a trabajar desde la página número 81 del manual y vamos a empezar hablando del cuadro de tallas. Ya ustedes hicieron un previo análisis de cómo entender, cómo clasificarlo. Es decir, ya ustedes saben cuál es el incremento, qué diferencias hay entre las medidas y cómo vamos a empezar a hacer la construcción. Este manual está diseñado o está pensado siempre para iniciar desde básicos. En este caso voy a iniciar con el básico superior. El básico superior de la metodología SENA funciona de la siguiente manera. Es decir, voy a trabajar siempre haciendo primero un básico. Ese básico puede ser superior o inferior. En este caso voy a iniciar haciendo un básico superior. Antes de empezar a trabajar el básico, lo primero que debo saber es qué tipo de plano voy a trabajar. Entonces paso a la página número 83 y voy a ir haciendo el análisis del paso a paso que me está entregando del básico con el que voy a trabajar. En la página número 85 voy a encontrar ya el básico o el plano final con el que voy a estar trabajando. Si me doy cuenta, este tipo de plano es un plano unido. ¿Por qué? Porque tengo la parte del posterior y la parte del delantero. Es decir, voy a hacer un básico superior y este básico va a salir en plano unido. ¿Cómo logro entender qué diferencia hay entre un básico o entre un patrón unido o separado? Si nosotros revisamos acá, la medida más protuberante con la que está trabajando el rectángulo o el punto de partida de este básico es la B. Si yo voy y reviso a qué equivale B, B es igual a mi contorno de pecho. Yo voy a hacer un básico talla 6, así que voy a tomar mi contorno de pecho talla 6. En este caso, vengo y lo marco, vengo y lo trabajo y digo que equivale a contorno de pecho 68. Es decir, lo primero que encontré en mi plano es la siguiente convención. B, que en este caso me dice que B es igual a contorno de pecho. Y contorno de pecho en este caso, que voy a hacer una talla 6, equivale a 68 centímetros. Ya luego de que tengo claro cuál es la medida más protuberante con la que voy a trabajar, voy a ir a revisar cuál es la medida más larga con la que estoy trabajando. En algunos manuales van a encontrar que dice largo de espalda, en otros dicen talle. Aquí es importante aclarar que la medida con la que vamos a trabajar es el talle. Ya ustedes hicieron un previo análisis del cuadro de tallas y se han podido dar cuenta que en el cuadro de tallas únicamente aparece la medida de largo de talle. La medida de largo de talle equivale a la medida de talle posterior, como lo pudieron haber visto en la toma de medidas femenina o sobre el cuerpo. Entonces, voy a trabajar con B, que equivale a contorno de pecho, que son 68 centímetros, es decir, el contorno más protuberante de mi cuerpo, y voy a trabajar con largo de talle, talla 6, que equivale a 29.75. Nosotros en metodología SENA trabajamos por medidas deducidas, es decir, vamos a empezar a implementar o vamos a empezar a aplicar tal cual lo que hicimos para la deducción del cuadro de tallas en estructura corporal. Vamos a trabajar únicamente con contorno de pecho y con largo de talle. No vamos a trabajar ninguna otra medida. Ahí la pregunta sería, pero si un básico superior
pasa por hombro, pasa por escote, pasa por costado, ¿por qué no voy a trabajar con más medidas? Porque el básico o nuestro manual, nuestra metodología, lo trabaja por medio de fórmulas, quiere decir medidas deducidas. Vamos a empezar a hacer la implementación de la teoría del manual. Entonces, aquí lo que me está diciendo es tome B para poder hacer su plano y divídalo en dos partes. A esto quería llegar. Cuando yo estoy hablando de que tengo un plano unido, lo que estoy tomando es mi contorno y en este caso lo estoy dividiendo en dos partes iguales. Puede ser dos partes delantero-posterior o puede ser dos partes delantero y posterior. Es decir, como si estuviera haciendo unos cortes o unos trazos, tanto verticales como horizontales, que me estarían dividiendo el cuerpo. Si voy a trabajar plano unido, como en este caso, estoy tomando una parte del delantero y una parte del posterior. Quiere decir que esto de acá, si lo paso ya a un plano, estaría diciendo que trazo un rectángulo y que ese rectángulo equivale a la parte del delantero y a la parte del posterior. Si estuviese trabajando un plano separado, no tendría que dividir mi contorno superior o mi contorno más protuberante en dos partes iguales, sino que lo estaría dividiendo en cuatro partes iguales. ¿Y esto qué quiere decir? Únicamente estaría trabajando una parte del cuerpo, es decir, tendría únicamente un rectángulo para la parte del delantero y otro rectángulo para la parte del posterior. Recuerden que nosotros, como trabajamos sobre el cuerpo y partimos en que el cuerpo es algo simétrico, lo que hacemos es trabajar por mitad. Es decir, si yo voy a empezar a hacer un básico o un patrón base, lo primero que debo tener en cuenta es que no voy a hacer dos delanteros iguales, sino que únicamente voy a trazar la mitad del delantero y la mitad del posterior. Y sobre eso, cuando duplique, voy a tener la construcción completa del cuerpo. Entonces, lo primero que debo tener en cuenta es que para hacer el básico infantil voy a trabajar un plano unido. ¿Por qué un plano unido? Porque estoy tomando B, que equivale a contorno de pecho, tomo la medida de mi cuadro de tallas y lo estoy dividiendo en dos partes iguales para en un rectángulo tener la parte del delantero y la parte del posterior. Ya después de tener claro cómo funciona la división del cuerpo y cómo voy a ir trabajando los básicos, es importante resaltar que estas dos medidas con las que estoy trabajando equivalen o corresponden a la talla 6 de infantil. Vuelvo y repito, lo único que hice fue ir a mi cuadro de tallas, tomar la talla 6, contorno de pecho y largo de talle. ¿Por qué? Porque son las medidas más protuberantes y más largas de la parte superior del cuerpo. Ya luego de entender qué plano y con qué medidas voy a trabajar, voy a empezar a hacer la explicación de cómo vamos a implementar el manual. El manual o la explicación que voy a hacer en este momento les va a aplicar de aquí para adelante, es decir, siempre vamos a tener la misma forma o la misma metodología para poder llegar al mismo punto. Siempre vamos a partir desde un rectángulo. Fíjese que aquí en este primer paso me está indicando que haga un rectángulo. Siempre voy a tener o voy a trabajar el plano de la siguiente manera. Parte superior, parte inferior. Quiere decir que siempre voy a ir de arriba hacia abajo. Y siempre voy a ir de atrás hacia adelante. En este caso sería de derecha a izquierda. Siempre, vuelvo y repito acá, voy a ir de arriba, o sea, si esta es la cabeza, iría hacia abajo, ¿cierto? Y si esta es la parte posterior, siempre voy a ir de atrás hacia adelante. Siempre voy a trabajar con el contorno más protuberante, que en este caso es pecho. Y siempre voy a trabajar con el largo más largo, que en este caso es talle. Esto de acá aplica únicamente para superior. Cuando voy a empezar ya a patronar, lo primero que voy a revisar es el manejo de papel. Entonces, lo más seguro es que usted esté trabajando con un papel trazo.
el papel trazo tiene un derecho y tiene un revés. Es decir, en el momento en que usted lo coge va a sentir una parte mucho más corrugada o mucho más carrasposa al tacto y una parte mucho más lisa o mucho más plana. Se recomienda trabajar por la parte más corrugosa o más arrugada. ¿Por qué? Porque permite que tenga una mejor adhesión del grafito y permite que la luz no refleje tanto sobre el papel y no canse tanto la vista. En varias implementaciones se les recomienda trabajar con papel blanco, pero puede trabajar con el papel que usted tenga o que prefiera. ¿Qué pasa? El papel blanco ayuda a descansar la vista y es mucho más fácil poder entender por dónde y de qué manera se está trabajando. Voy a empezar entonces ya, después de hacer esta introducción, a hacer el plano con el que voy a trabajar. Primero, tomo mi regla mágica y ya sé que lo primero que debo hacer es un rectángulo. ¿Qué medidas va a tener este rectángulo? Largo de talle posterior y B, que equivale a contorno de pecho, dividido en dos partes. Voy a abrir un primer paréntesis. Resulta que el manual me dice que este es un patrón básico para niño y para niña. Quiere decir que si yo estoy hablando de niño y estoy hablando de niña, los niños, tanto niña y niña, van a hacer un rectangulito. A los niños se les va a tender a vestir hacia lo masculino y a las niñas hacia lo femenino. Es decir, que de este rectangulito que estoy haciendo acá, yo debo poder ampliar o debo poder ajustar. Resulta que en el manual, cuando estoy haciendo el trazo, me dice, tome B, divídalo en 2 y a eso súmele 4 o 5 centímetros. Ya lo tengo tachado y no recuerdo cuánto dice. Estos 4 centímetros es como si usted cogiera este triangulito que es un niño o niña talla 6 y le hiciera algo mucho más grande. Al hacerlo más grande, si usted lo va a llevar hacia niña, quiere decir hacia femenino, pues seguramente no lo va a poder ajustar para dar una silueta de reloj de arena, que es por lo general lo que se busca en femenino. Primera modificación que vamos a tener en el manual es que estos más 4 o 5 que dice en el manual no lo vamos a implementar, sino que lo vamos a dejar únicamente B dividido 2. Vuelvo y repito, no lo vamos a implementar. ¿Por qué? Si este es un niño o niña que es un rectangulito, a las niñas yo las quiero vestir como se visten las mujeres. Ese es el estereotipo con el que nos han trabajado, con el que hemos crecido. Y a los niños yo los quiero vestir como se visten los hombres. Si yo tengo esto y a este rectángulo básico le aumento, o sea, le doy más medida de la que debe tener, si le voy a trabajar a una niña, seguramente no le voy a poder hacer la reducción que se necesita para que pueda tener la silueta de reloj de arena, ¿sí? Es decir, que no estaría haciendo un básico que pueda o reducir o ampliarse. En este caso lo que estoy haciendo es estos 4 centímetros, 5 centímetros que me dice el manual que le aumente, no se los voy a aumentar, sino que voy a dejar únicamente, perdón, es 3 centímetros, voy a dejar únicamente B dividido en 2 y lo van a tachar, por favor, preferiblemente como ya está o como se encuentra aquí en el manual. Ya luego de tener claro por qué y cómo funciona, voy a empezar a hacer el trazo ahora sí de mi rectángulo base para poder empezar a hacer el básico infantil. Lo primero que me dice el manual es trace un rectángulo, insisto, con las medidas más largas y el más protuberante. ¿Cuál es el largo más largo, valga la redundancia, que tengo en el cuerpo? El talle. Es decir, que voy a venir y voy a marcar la medida de largo de talle correspondiente a talla 6, que es la que estoy haciendo, según mi cuadro de tallas, que en este caso sería 29.75. Marco mi línea recta y sobre esa línea recta voy a venir a escuadrar para poder dar el ancho de mi rectángulo.
¿Cuál va a ser el ancho de este rectángulo? Ya lo expliqué, es base, que es igual a contorno de pecho, dividido en dos partes. Tengo de qué manera, escuadro, ya ustedes saben qué es escuadrar, tomo una línea guía de mi regla y la coloco sobre la línea vertical para poder sacar un vértice y poder concluir el rectángulo con el que estoy trabajando. Entonces, escuadro, ¿qué medida voy a escuadrar? B dividido en dos partes iguales. Vengo entonces, cierro mi rectángulo. Y sobre este voy a empezar a trabajar. Entonces, solo para tener claridad, lo que he hecho es dar el largo de talle y el ancho es B dividido en 2. Por si hay dudas todavía, en este caso cada vez que yo lea la letra B equivale a contorno de pecho de la talla que esté trabajando. En este caso estoy haciendo una talla 6. Listo. Ya después de tener mi rectángulo base, así tal cual como me lo indica el manual, voy a empezar a marcar o a bautizar cada una de las líneas que he trabajado. En este caso voy a empezar a imaginarme el cuerpo sobre estos rectángulos. Ya tengo claro que esta es la parte posterior y que esta es la parte delantera. Quiere decir que sobre esta parte voy a venir a trabajar séptima cervical, cintura, manubrio external, cintura, cavidad axilar, cintura, quiere decir centro atrás, centro frente y costado. ¿Cómo lo voy a venir a marcar? Tengo entonces mi línea de cuello, voy a bautizar esta de acá como línea de cuello, mi línea de cintura, mi línea de centro frente y mi línea de centro atrás. Solo por si las moscas, cada vez que ustedes vean CA o CF, quiere decir centro atrás, centro frente. Ya luego de que tengo el cuello y tengo cintura, si me voy por lo largo del cuerpo, ¿cuál es el siguiente contorno o qué es lo siguiente que voy a encontrar? Tengo cuello, vendría pecho o busto y ahí sí cintura. Quiere decir que el otro largo con el que voy a trabajar es la altura o donde va a quedar el busto. Para poder ubicar esa medida, según el manual que trabaja por fórmulas, me dice tome B, o sea contorno de pecho, divídalo en 4 y a eso súmele 0,5. Es decir, tomo mi calculadora, hago la operación y ¿de qué manera lo voy a marcar? De cuello hacia cintura por centro atrás y por centro frente. Hago la operación, marco y vengo y escuadro. Vuelvo y marco líneas guía. Entonces, tengo mi línea de cuello, tengo mi línea de cintura y ahora apareció línea donde va a quedar el busto, donde va a quedar el contorno más protuberante del cuerpo, que se conoce en términos de patronaje como línea de profundidad de sisa. O sea, es por donde va a terminar o por donde va a morir la cavidad axilar. Vámonos ahora por contornos. Si por altura ya tengo cuello, línea de profundidad de sisa, cintura, por contornos, si estoy diciendo que tengo un plano unido, debo trabajar ¿qué? Centro atrás,
centro frente y me hace falta el costado o la división delantero posterior. Fíjese acá, ya hice mi rectángulo, marqué mis líneas guía, acabo de marcar línea de profundidad de sisa, que para poder marcar línea de profundidad de sisa lo que me está diciendo es tome B, divídalo en 4 y a eso súmele 0.5. Para poder identificar el costado, tomo desde centro atrás hacia centro frente por línea de profundidad de sisa y divido en dos partes iguales. ¿Por qué en dos partes iguales? Revise la convención que me está entregando el manual. Vengo entonces, tomo la base con la que estoy trabajando, o sea, la medida o el ancho de mi rectángulo por línea de profundidad de sisa, lo divido en dos partes iguales y sobre eso escuadro, alineo, escuadro hasta tocar la línea de cintura. ¿Qué acabo de marcar? Tengo centro frente, tengo centro atrás y acabo de colocar el costado. ¿Qué otra base me va haciendo falta sobre el cuerpo? Tengo entonces mi línea de cuello, mi línea de profundidad de sisa, línea de cintura, centro atrás, centro frente, costado. Me hace falta ahora ancho de pecho y ancho de espalda. Ancho de espalda porque va hacia la parte posterior y corresponde a la medida que se toma de cavidad axilar a cavidad axilar. Ancho de pecho porque va hacia la parte delantera y corresponde a la medida que se toma de cavidad axilar a cavidad axilar por la parte delantera. Como lo estoy trabajando por medidas deducidas, lo que mi manual me está diciendo es tome la base de su rectángulo y divídalo en tres partes iguales. Voy a hacer primero ese ejercicio. Entonces, tomo toda la base de mi rectángulo y lo divido en tres partes iguales. En esta operación es muy normal que me quede un número infinito, es decir, si estoy haciendo la operación, en este caso para talla 6, me va a quedar 11.33333. ¿De qué manera lo voy a trabajar? Siempre lo voy a trabajar de los centros hacia el costado, es decir, por línea de profundidad de sisa voy a venir y voy a marcar 11.3 y lo doy desde centro frente hacia costado. Vengo y tomo la tercera parte correspondiente a la parte del posterior y marco siempre desde centro hacia costado. Con eso la diferencia de los 3, 3, 3, 3 me va a quedar hacia el costado, quiere decir mitad hacia delantero, mitad hacia posterior. ¿Qué acabo de hacer? Acabo de tomar la base y la acabo de dividir en tres partes iguales, tal cual como me está indicando el manual. Por fórmula o por deducción, el manual me está diciendo, para ancho de espalda, tome su tercera parte posterior y auméntele 1.5. Esta división de tres partes iguales más el 1.5 para el ancho de espalda es equivalente o corresponde o aplica la misma fórmula para todas las tallas. Es decir, no importa si estoy haciendo una talla 6, talla 2, talla 8, talla 4, siempre lo voy a trabajar de la misma manera. Desde donde quedó mi tercera parte, aumento 1.5 y vengo y marco, ahora sí, ancho de espalda. Ya luego de tener el ancho de espalda, que en este caso lo que acabo de hacer es decir que desde esta tercera parte aumenté o corrí 1.5 por fórmula, voy a trabajar ancho de pecho. ¿Qué me dice el ancho de pecho? Para el ancho de pecho tome su tercera parte y auméntele 0,7. Entonces vengo acá, tomo mi tercera parte
y aumento 0.7. Marco los 0,7 y escuadro para tener ahora ancho de pecho y ancho de espalda. Este sería el croquis inicial para poder hacer cualquier tipo de básico, es decir, esto mismo que estoy haciendo, este croquis, funciona para masculino y debe ser el mismo croquis del cuerpo en femenino. Fíjese que aquí tengo séptima cervical, cintura posterior, quiere decir centro atrás, por acá tengo manubrio external, centro frente o cintura que corresponde a centro frente, tengo cavidad axilar hasta cintura que corresponde a costado y tengo ancho de espalda y ancho de pecho. Ya luego de tener el croquis o las líneas guías del cuerpo, voy a pasar al paso número 2, página 84 del manual. Aquí va a haber una serie de ajustes que a medida que vayamos avanzando voy a ir explicando. Voy a trabajar de arriba hacia abajo, de atrás hacia adelante. Quiere decir que hasta que no tenga el posterior construido no me voy a pasar al delantero. Para poder hacer la construcción del posterior, lo primero que me dice es identifique el escote. Entonces, si yo vengo acá por séptima cervical, voy a encontrar el recorrido del cuello, el recorrido del escote para luego poder trabajar con el hombro. ¿Qué quiere decir? Que voy a tomar séptima cervical y voy a ir a buscar mi punto de cuello-hombro. Para poder ubicar mi punto de cuello-hombro, el manual me está diciendo que tome o aplique la siguiente fórmula. Tome B, o sea, contorno de pecho, lo divida en 20 y a ese resultado le sume 2.5. Esto de acá es fórmula, quiere decir, vuelvo y repito, aplica para todas las tallas con lo que usted esté trabajando. Talla 2, 4, 5, 6, 10, 12, 14, 16. ¿Por qué? Porque se cree que va o está pensada bajo la morfología de los niños. Vengo entonces y doy la medida correspondiente a B, contorno de pecho, dividido 20 más 2.5. Marco y todo lo que marque lo escuadro. Entonces vengo acá, tomo mis líneas de referencia y escuadro. Fíjese que escuadrar es simplemente ángulo de 90 grados para saber qué medida es la que estoy trabajando. Si usted va por su cuerpo y hace un recorrido desde séptima cervical hacia donde está el punto de cuello-hombro, se va a dar cuenta que es una medida que va hacia arriba, es decir, no es recta, sino que usted al tocarse va a empezar a subir hasta que encuentre su hombro. Según esto, para poder saber cuánto es lo que sube para poder encontrar el punto de cuello-hombro, es decir, para poder tomar el talle, voy a tomar la medida de mi escote y lo voy a dividir en 3 partes iguales. Aparece aquí el ejercicio o lo que en algún momento mencionábamos sobre las constantes. Voy a marcar acá que 1/3 parte de B dividido 20 más 2.5 equivale a una bolita. ¿Qué quiere decir? Que voy a venir en alguna parte de mi plano y voy a decir que cada vez que aparezca esta bolita es igual a 1.9 o a B dividido 20 más 2.5, 1/3 parte. Hasta aquí lo único que he hecho es ir trazando la parte o el croquis del cuerpo. Para poder identificar entonces desde donde está mi punto de séptima cervical hasta donde está mi punto de cuello-hombro,
lo que el manual me dice es, tome su constante de bolita, o sea 1.9 para la talla 6, y súbale la medida. Vengo acá, tomo los 1.9 y marco hasta dónde va a quedar mi punto de cuello-hombro. Si yo voy haciendo recorrido por el cuerpo, tengo séptima cervical, subo por escote hasta el punto de cuello-hombro y luego de cuello-hombro voy a encontrar el hombro. Es importante tener en cuenta que el hombro se compone digamos que se divide o se comporta en dos medidas. Uno es la caída de hombro y otro es el largo de hombro. La caída del hombro es la medida que usted identifica en el momento que desde el punto de cuello-hombro se da cuenta que hay una inclinación hacia la parte del hombro. La forma más sencilla es que usted se pare contra una pared y coloque una regla desde donde está su punto de cuello-hombro. Ahí se va a dar cuenta que si prolongamos esta línea de acá, su hombro va a tener una caída. Esa caída, según nuestro manual, corresponde o equivale a una constante de bolita. Quiere decir que en mi talla 6 debo venir y bajar 1.9. Esa constante de bolita va a cambiar o va a variar de acuerdo a las tallas. Cada talla maneja una constante. ¿Por qué? Porque sale de acuerdo a su base, es decir, al contorno de pecho con el que estoy trabajando. Entonces, vuelvo y retomo acá. Para poder trabajar desde donde está séptima cervical hasta donde está el punto de cuello-hombro, lo que hice fue subir una bolita, o sea, una constante. Para poder trabajar desde donde está punto de cuello-hombro hasta donde está la caída del hombro, lo que hice fue por línea de cuello, ancho de espalda, bajar una bolita. ¿De dónde sale esa bolita? Es la constante con la que estoy trabajando según las medidas deducidas que me entrega el manual. Para poder dar ahora el largo de hombro, el manual me dice, tome su bolita y súmele 0,5. Resulta que si yo tomo mi bolita y le sumo 0,5, me quedarían 2.4 para la talla 6. Fíjese acá. Y si vengo y doy el largo de hombro, en una talla 6 vendría teniendo un largo de hombro de 10 centímetros. Es decir, en las mujeres, una talla 10 tiene un largo de hombro de 12 centímetros. Imagínense la proporción de un niño de 6 años con un hombro de 10 centímetros. Esa fórmula ha sido modificada y les agradecería que por favor en su manual, si lo tienen impreso, si lo tienen de manera digital, arreglaran la siguiente fórmula o la siguiente ecuación. Para el largo de hombro, es decir, desde donde está el ancho de espalda por donde está la caída de hombro, lo que voy a salir o lo que voy a aumentar es una constante de bolita menos 0.5. Porque, repito, si le sumo en lugar de restarle, voy a dejar un hombro demasiado largo para la proporción del cuerpo infantil. Quiere decir que 1.9 menos 0,5 equivale a 1.4. Y desde ahí vengo y marco desde donde está mi punto de cuello-hombro hasta donde está mi punto de caída de hombro, el largo de hombro con el que voy a trabajar. Voy a marcar curvas, a ver si ya logramos entender un poco más cómo funciona. En el momento en que usted va al espejo y revisa desde séptima cervical hasta donde está su punto de cuello-hombro, qué forma tiene el cuello, o sea, la curva con la que va a trabajar, se va a dar cuenta que la curva va más curva hacia hombro y más recta hacia centro atrás. Es decir, cuando usted vaya a trabajar con su curvígrafo o con la regla que esté implementando, va a tomar la parte más recta del curvígrafo hacia donde está centro atrás, la parte más curva hacia donde está cuello-hombro. ¿Qué debe tener en cuenta? Siempre que voy a unir una curva con una recta, debo dejar que mi curva descanse sobre la recta, es decir, no puedo venir en punta de aquí a acá,
porque en el momento en que yo haga esto, cuando lo duplique voy a tener un hermoso escote en V, y aquí lo que necesito es ir con la misma suavidad y con la misma curva que lleva el cuerpo, es decir, en el cuerpo yo no voy a encontrar ninguna punta ni nada por el estilo. Entonces vengo acá, descanso la parte más recta sobre la línea que ya estoy trabajando de cuello y mando la parte más curva hacia donde está mi punto de cuello. En ese punto vengo y marco el escote con el que estoy trabajando. Tengo cintura, centro atrás, ya tengo cuello o escote, tengo hombro, me hace falta sisa para ya terminar la base del costado. El manual me va a entregar a mí una serie de fórmulas para poder trabajar la sisa. Por favor, haga caso omiso a esas fórmulas. Nosotros no lo vamos a aplicar, no lo vamos a trabajar así. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando intenta uno darle esas medidas, obliga la forma y daña la parte morfa del cuerpo. Entonces, todas las sisas, femenino, masculino o infantil, las va a trabajar de la siguiente manera. Va a tomar desde donde está la intersección ancho de espalda con la línea de hombro hasta donde está ancho de espalda con la línea de profundidad de sisa y lo va a dividir en dos partes iguales. De la mitad que marcó hacia la parte de arriba la va a unir con hombro en línea recta, y de la mitad que marcó hacia la parte de abajo, quiere decir hacia la cintura o hacia línea de profundidad de sisa, la va a unir con el curvígrafo. ¿De qué manera? Siempre la parte más recta hacia donde está la sisa o hacia donde está el hombro, y la parte más curva hacia donde está el costado. Es importante tener claro que yo no puedo venir y hacer este ejercicio de acá, no sé si se alcanza a notar, pero mi curvígrafo está entrando del ancho de espalda. Siempre la curva debe iniciar en estos puntos. Primero, costado. En este caso que voy a ir hacia el posterior, ese costado o esa curva de sisa no debe entrar de donde está mi ancho de espalda, porque si no estaría teniendo problemas, es decir, me quedaría mal la estructura. Vengo entonces, ubico mi curvígrafo, costado, fíjese que toco la línea de ancho de espalda y hago intersección con la parte superior de la línea recta que marqué para poder unir mi sisa. En este punto ya puedo decir que tengo un básico infantil talla 6 posterior. Por si no se alcanza a ver mucho por dónde va el trazo de la línea, voy a tomar acá un micropunta y voy a ir retiñendo o marcando cada una de las líneas con las que estoy trabajando. Tengo entonces costado, tengo entonces cintura, parte posterior, tengo centro atrás, tengo hombro, y tengo parte superior de la sisa como líneas rectas. Curva, tengo la sisa, y tengo el escote. Ya después de que tenga listo el posterior, voy a poder iniciar con el delantero. El delantero lo voy a construir de la misma manera que construí el posterior, aplicándole las fórmulas correspondientes a la parte del delantero. Para iniciar a trazar la parte del delantero, voy a remitirme a
lo que me indica el manual. Les decía que siempre lo vamos a trabajar de la misma manera que se trabajó en el posterior, es decir, vamos a iniciar desde el punto de cuello centro, en este caso cuello centro atrás o séptima cervical. Si lo paso hacia la parte del delantero sería centro frente, línea de cuello o manubrio external. ¿Qué voy a empezar a marcar? Voy a empezar a marcar el punto de cuello-hombro, y si ustedes van al espejo y revisan dónde queda su punto de cuello-hombro y por dónde pasa su manubrio external, se van a dar cuenta que esa medida o esa forma va a ir hacia la parte de abajo. Entonces, de esa misma manera lo voy a trabajar en mi básico o en mi plano. ¿Qué es lo primero que voy a marcar? Voy a marcar el ancho para saber hasta dónde va desde centro hasta punto de cuello-hombro, y el largo para saber desde dónde va desde la línea de cuello-hombro hasta donde está el manubrio external. Esto me dice, tome B, divídalo en 20 y a eso súmele 2.5. Básicamente es la misma fórmula con la que trabajé. En este caso voy a tomar entonces base dividido en 20 más 2.5. La base siempre es una medida que va a variar, es decir, la base corresponde es al cuadro de tallas o a la talla con la que yo estoy trabajando. En este caso, los 20 y los 2.5 van a ser una medida constante. Fíjese que aquí me aparece otra fórmula y es el cuadradito. El cuadradito equivale a B dividido 20 más 2.5. Para poder saber cuánto es la altura, por decirlo así, o el largo que va a tener hasta donde está mi manubrio external, me dice tome su cuadradito, o sea B dividido 20 más 2.5, y a eso súmele 0,5. En este caso, para que podamos trabajar igual que en el posterior, mi cuadradito equivale a 6.9. Insisto, ¿de dónde salen esos 6.9? De base dividido 20 más 2.5. Y a eso le voy a sumar 0,5, es decir que el largo de mi cuello o escote va a quedar de 7.4. Desde ahí vengo y marco o escuadro para poder cerrar la cavidad con la que voy a trabajar mi escote. Lo que hice fue tomar la misma medida del posterior, es decir, base dividido 20 más 2.5. En este caso me dice que esta medida equivale a un cuadrado, quiere decir cuadrado es igual a 6.9, que es el resultado de la fórmula. Luego me está diciendo que para poder saber cuánto es el largo, debo tomar mi cuadrado, o sea 6.9 más 0.5. Ya en este punto sé por dónde va a ir o por dónde va a pasar el escote. Ya luego de que tengo mi punto de manubrio external, mi punto de cuello-hombro, voy a venir a trabajar caída de hombro y largo de hombro, tal cual como lo hicimos en la parte posterior. Caída de hombro, según el manual, me dice que la caída de hombro equivale a una bolita. La constante de bolita la tengo por acá, que es igual a 1.9 más 1 centímetro. Vengo entonces y tomo mi constante de bolita más 1 centímetro y marco por dónde va a ir mi caída de hombro. Constante de bolita más 1 centímetro. Ya luego de tener la caída de hombro voy a dar el largo de hombro. Según el manual me dice tome la medida del posterior, que aquí me está dando ya otra fórmula o otra constante que es bolita con una X en el centro, equivale al largo de hombro. Entonces vengo acá a posterior y tomo el largo de hombro correspondiente
y digo que esto de ahí equivale a 9 puntos. El punto que les estoy dando yo le voy a colocar 9.7 porque no alcanzo a ver muy bien. Esta medida, insisto, equivale a la bolita con la X en el centro que me lo está indicando el manual. Para el delantero lo que me está diciendo es tome esa constante, o sea esa bolita con la X, 9.7, y réstele 1 centímetro. ¿Qué pasa? El hombro del posterior se une con el hombro del delantero. En el momento en que usted deje un hombro más largo que el otro, va a tener o va a empezar a tener conflictos en toda la parte operativa. Es decir, las operarias muchas veces lo que hacen es coger delantero posterior, al colocar uno sobre el otro, si se dan cuenta que hay una pieza que está más larga y la otra está más corta, pues lo que va a decir es que está mal patronado o que eso no funciona. Para la operaria está bien, o sea, la operaria no tiene por qué saber que yo estoy dejando un hombro más largo y un hombro más corto. Este tipo de ejercicio, el hombro más largo y el hombro más corto, se hace para tener mejor acabado, o sea, para que ajuste mucho más o barra mucho más la parte posterior de la espalda, es decir, las paletas, y la parte delantera hacia donde está el escote. Si yo no hago esta operación, o sea, si yo no le resto al delantero, básicamente lo que voy a hacer es que la prenda quede un poco más holgada, es decir, menos ajustada o con menos forma, pero si lo que yo estoy trabajando es industrial, pues realmente si yo hago esta operación de dejar el hombro delantero más pequeño que el posterior, no va a ser algo relevante. ¿Por qué? Si yo estoy hablando de algo industrial, en industrial lo que hago es tener un grupo de personas ¿cierto? A ese grupo de personas les va a quedar o corresponden la talla 6, que es lo que estamos haciendo. Todo ese grupo de personas tiene unos detalles morfológicos diferentes, quiere decir ninguno va a ser igual al otro, es decir, uno puede tener un hombro más caído, otro puede tener el largo de hombro un poco más largo, el cuello un poco más grueso, el tallo un poco más largo. Es decir que este básico seguramente a muy pocos, en este caso voy a poner el ejemplo de solamente a uno, le va a armar perfecto. Es decir, cuando yo hago la operación o el ejercicio de dejar un hombro más corto que el otro, en este caso el delantero más pequeño y el posterior más largo, es porque tengo una operaria encargada de hacer un ejercicio de prehormado para que el hombro posterior reduzca el centímetro que estoy dejando más largo el hombro delantero. Es decir, debo tener una operaria en la plancha que por medio de vapor vaya haciendo que este hombro reduzca o encoque, o sea, va a empezar a tener este tipo de forma, este tipo de curva. ¿Para qué? Para que barra y ajuste mucho mejor la parte posterior de la paleta. Es decir, en este caso, que lo que estamos haciendo es industrial, lo ideal es que usted no le reste absolutamente nada en el hombro. ¿Por qué? Porque sería un desgaste y una operación más en producción, lo cual subiría los costos de producción. Si usted está haciendo una prenda para una sola persona o va a hacer algo ya mucho más especializado como un sastre o algo que va a requerir de mucha más horma, lo ideal sí es que le reste 1 centímetro al hombro. De resto, deje el hombro del posterior de la misma medida o del mismo largo del hombro delantero. Es decir que, en este caso, voy a venir y voy a tomar la bolita con la X en la mitad, o sea 9.7, y le voy a dar el largo de hombro. El hombro lo voy a trabajar siempre en diagonal. Fíjese acá, tengo mi punto de cuello-hombro delantero, tengo mi caída de hombro y en diagonal voy a venir a darle los 9.7 correspondientes al trazo infantil. Recuerde que 9.7 fue mi medida. Esta medida tiende a variar. ¿Por qué? Porque ustedes a veces trabajan con lápices más gruesos, tienen la mano más pesada,
así que no se asuste si no le dan los mismos 9.7 que a mí me dio. Repito, vengo y tomo punto de cuello hombro, caída de hombro, y doy en diagonal la medida correspondiente al largo de hombro. Cuando ya la tenga, ahí sí marco en diagonal. Por favor, no me vaya a venir acá a marcar 9.7 y ahí sí a marcar hacia abajo porque me estaría modificando el largo de hombro. Recuerde que esta medida se toma en diagonal. Ya tengo escote, ya tengo hombro, según mi parte posterior. Lo único que me hace falta en el delantero es la sisa. La sisa la voy a trabajar de la misma manera que trabajé el posterior, es decir, voy a venir desde donde está la intersección de hombro con ancho de pecho, la intersección de línea de profundidad de sisa con ancho de pecho, y lo voy a dividir en dos partes iguales. De la mitad hacia arriba voy a trabajar línea recta, de la mitad hacia abajo voy a trabajar línea curva. Mitad hacia arriba, línea recta, mitad hacia abajo, línea curva. Vengo entonces, mi curvígrafo, al igual que en el posterior, inicio en el costado, debo hacer intersección con la línea de ancho de pecho y debo hacer intersección con la línea de sisa. Entonces fíjese acá cómo voy a hacer el ejercicio. Inicio en costado, voy buscando intersección con el ancho de pecho y hago intersección con la línea recta que ya marqué. Este espacio que me está quedando en blanco, o sea, este de acá, no se preocupe, no se asuste, usted no me puede venir a hacer una intersección de esta manera. ¿Por qué? Porque el cuerpo no tiene puntas, el cuerpo es armónico, el cuerpo es curvo, ¿listo? Si no tiene claro todavía, por favor vaya al espejo, toque su sisa, toque su escote, toque su cuerpo para que logre entender de qué manera es que estamos trabajando. Resulta que cuando nosotros hablamos de cintura, la cintura no es una línea recta como se está mostrando acá o como se está viendo acá, es decir, no es una línea que empieza en centro atrás y termina en centro frente, sino que, como lo veíamos en la toma de medidas, la cintura siempre va a ir mucho más arriba en la parte posterior, va a tener un punto de equilibrio en el costado y va a ir mucho más abajo en la parte del delantero, es decir, siempre va a tener esta forma o esas inclinaciones. Quiere decir que en este caso que tengo todavía una línea recta, lo primero que debo empezar a hacer es darle las inclinaciones con las que estoy trabajando. Vengo entonces, tengo mi centro frente, tengo mi centro atrás y tengo mi costado. Centro atrás, centro frente, costado. Voy a marcar las cinturas centro atrás, costado, centro frente. Siempre la cintura del delantero va a ir mucho más abajo en la parte superior, ¿sí? O digamos que no va a tener un mismo punto de encuentro que hay hacia el posterior, sino que va a tener una inclinación. Fíjese acá. Esto de acá se conoce como recuperación de talle, o sea, los desniveles de la cintura son recuperación de talle. ¿Qué es la recuperación de talle? Los desniveles de la cintura. Ya luego de que he marcado mi escote, mi hombro y mi sisa, debo venir entonces a darle los desniveles de cintura, quiere decir recuperación de talle. Según el manual, me está diciendo que para la recuperación de talle, desde donde está la línea de mi cintura por centro frente, baje una bolita y vuelva y súmele 0,5. Así como lo modificamos en el hombro posterior, no le va a sumar, sino le va a restar 0,5. Entonces, tomo mi bolita, mi constante de bolita, que equivale a 1.9 para talla 6, repito, para cada talla cambia o varía, y le resto 0,5. Vengo y prolongo
mi centro frente y le bajo la recuperación de talle con la que estoy trabajando. Resulta que aquí me está dando una medida o me está indicando, es como si trabajáramos separación de busto, o sea, medida de pezón a pezón para saber hasta dónde va a ir la recuperación de talle. Como en infantil ni en masculino, en cuadro de tallas y seguramente en toma de medidas nos entregan separación de busto, el manual nos lo está entregando por medio de medidas deducidas, que me dice: tome desde donde está su ancho de pecho por línea de profundidad de sisa hasta donde está centro frente y divídalo en dos partes iguales. Esa división escuádrela hasta tocar y pasar la línea de cintura. Fíjese acá que ya hice intersección con la recuperación de talle y el vértice de pinza o la separación de busto con la que estoy trabajando. Y ya por último, para cerrar el plano, vengo y marco en línea recta desde donde está el costado hasta donde está mi recuperación de talle por vértice de pinza. No he marcado el escote porque el escote en delantero es lo último que se marca. ¿Por qué? Debo tener en cuenta que la curva del escote debe ser acorde con la curva del posterior, es decir, que cuando yo abra este plano, o sea, una el hombro y tenga delantero completo y posterior completo, se debe ver la circunferencia tal cual del escote o del cuello. ¿Cómo lo voy a trabajar? Desde donde está mi recuperación de talle hasta donde está mi punto de cuello hombro delantero, voy a marcar una línea guía o una diagonal. Si quieren la marcan completa, si no, simplemente hacen una línea guía de referencia. Sobre esta línea guía va a tomar su curvígrafo, la parte más curva hacia abajo, la parte más recta hacia arriba, y va a venir, como les expliqué, en la parte del posterior. Siempre la curva debe descansar sobre la recta. Si no descansa, vamos a tener inconvenientes porque voy a empezar a generar escotes en V en lugar de escotes redondos. Fíjense acá, descansa curva sobre recta, descansa curva sobre recta. En este punto ya puedo decir que tengo un básico infantil, talla 6, delantero. Solo por claridad voy a marcar o voy a hacer con micropunta el croquis por donde va a quedar el básico. Entonces tengo la cintura, recuerden que la cintura no va recta sino que tiene caída, que es lo que se conoce como recuperación de talle. Tengo mi centro frente, hasta donde va a ir mi centro frente, hasta donde está el manubrio external o hasta donde está el largo total de mi escote. Tengo mi escote que es con curva. Tengo mi hombro. Y tengo la sisa, que la sisa es una composición entre una línea recta y una línea curva. Quiere decir, entre mi regla mágica y mi curvígrafo. Y por último, puedo venir y marcarle las líneas base, línea de profundidad de sisa y vértice de pinza o separación de busto.